Bendiciones a todos, hermanos, en esta hermosa noche que el Señor nos concede estar reunidos. Queremos abrir las Sagradas Escrituras y juntos devocionarnos en la palabra de Dios, aprendiendo más de las cosas que el Señor nos ha dado desde antes de la fundación del mundo y que ahora podemos disfrutar cada uno de nosotros de las bendiciones gloriosas que son en Cristo Jesús. Amados hermanos, recuerdan que empezamos a ver sobre una variación de un tema que estamos recorriendo, y una de las cosas es eh, que estábamos viendo acerca que somos hijos herederos. Y cuando hablamos de herederos, ya sabe que se está tratando de que Dios comparte a través de su Hijo las herencias gloriosas que ha dado a Él y nos las concede a nosotros en disfrutar de las mismas para la gloria de su nombre. Y en esta preciosa ocasión quiero que ustedes estén seguros que van a leer conmigo las lecturas de la palabra de Dios, y estuvimos viendo ya algunas lecturas de la referencia dicha del tema, y seguiremos viendo entonces sobre esto de las herencias a los hijos de Dios, y estábamos viendo entonces herederos. Y si somos herederos, también tenemos la participación de las herencias que son gloriosas, eternas, y somos herederos con Cristo y coherederos con Él. Es decir, que lo que Dios le dio a Jesucristo nos lo ha compartido a nosotros según la riqueza de su gracia. Y qué bueno por eso, hermanos, que tenemos la oportunidad de gozar de ese privilegio glorioso del cielo que lo comparte con cada uno de nosotros. En esta ocasión, entonces, voy a invitarles a leer un texto y luego volvemos a leer una gama de versículos que nos va a ayudar a aprender realmente las cosas que tenemos nosotros, que muchas veces no las hemos realmente conocido en profundidad. Y quiero que todos, hermanos, con la ayuda del Señor, tengamos mucha atención a todo este momento, y espero que se queden llenando sus almas con los consejos de la enseñanza para que ustedes estén nutridos realmente en lo espiritual para la vida cotidiana. Efesios capítulo 1 y el versículo 11. Quiero que lo leamos y luego vamos a ir una vez más procesando dentro de lo que vamos a ver en este momento. Bien, dice este versículo en Efesios. Acuérdese que aunque esté grabándose el mensaje, usted sea oportuno en anotar también citas bíblicas, algunas cosas en las cuales vamos diciendo, aun que se esté grabando, porque luego en el proceso del tiempo puede ser desaparecida la grabación, y de hecho usted tiene sus notas que le va a hacer recordar cuántas cosas en las que ha aprendido a través de la palabra de Dios. Dice este versículo aquí en Efesios capítulo 1, versículo 11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Bendiciones a todos, hermanos, a través de la palabra leída. Habría de hacer una pregunta a todos ustedes, y realmente aquí encontramos en el versículo, dice, en él asimismo tuvimos herencia. Es decir, que habla de Jesucristo según el momento del contexto, que está refiriendo a Jesucristo de acuerdo al propósito de Dios, conforme a lo que Él quería darnos a nosotros a su debido tiempo. Por el versículo 11 que arrastra todo lo que está diciendo en el comienzo de reunir todas las cosas en Cristo. Por eso el versículo 11 dice en él, como quien dice, el versículo 10 dice en Cristo, en el versículo 11 dice en él, es decir, en Cristo. Cambiando la palabra él, pongamos en Cristo, que da el mismo ejemplo ejecutado dentro de la expresión. Entonces, tuvimos herencia. Cuando esto se ve en cuanto a herencia, es notable que nosotros queremos tener algo de nuestros padres, de lo heredado, realmente
en favor nuestro o heredar de ellos en bendición para nosotros y ahora en el cielo. Realmente tener herencia nosotros es algo privilegiado. Estamos viendo la frase herederos, ¿verdad? Estar con él, estar disfrutando de lo de él y compartiendo él con nosotros lo suyo. Y se hizo un ejemplo que si alguien tiene posesiones o un joven se casa y tiene alguna posesión económica o en seres, y la otra persona que se casa, digamos, con esa persona, entonces viene y se hace de ser parte de estos bienes y se hace realmente coheredero de lo que no le costó, ¿verdad? Entonces, de hecho, a nosotros nos ha hecho el Señor partícipes de lo que no nos ha costado. A él le ha costado, pero le ha placido. Allá lo vamos a ver precisamente esa palabra según el beneplácito de su gracia. Entonces, hallamos que en él asimismo tuvimos herencia. Entonces, la herencia del creyente no está en la tierra, la herencia del creyente está en el cielo. Y esto nosotros le llamamos bendiciones espirituales y la Biblia le llama bendiciones espirituales. Pero al menos podemos compartir al menos 6 bendiciones espirituales. Realmente cuando usted oye esta frase, 6 bendiciones espirituales, bueno, entonces nosotros decimos, Señor, bendícenos. Y ya nosotros tenemos marcadas 6 bendiciones espirituales que según nosotros debemos reconocer que son demasiado. Con una estaríamos conformes, ¿no? Con una estaríamos conformes. Sin embargo, hay 6 que se comparte en favor de nosotros. Entonces, usted estoy seguro que quiere saber la primera, ¿verdad? Porque si no se sabe la primera, realmente, ¿qué sería de nuestro deseo y anhelo de entender estas bendiciones espirituales? De hecho, hermano, es precisamente para eso la enseñanza, para conocer qué desperdicio de nosotros muchas veces descuidar la vida espiritual sabiendo que tenemos 6 bendiciones espirituales y que esas 6 bendiciones espirituales son nuestras regaladas y no nos ha costado algo semejante más que reconocer nuestra indignidad, nuestro pecado y llevar rendido a los pies de Cristo. Y luego recibimos por la gracia benevolente de Dios a través de Jesucristo las bendiciones espirituales. Es decir, que debe darse cuenta si ya las está disfrutando, si ya las tiene o no las tiene. Entonces, en esta noche vamos a ver verdaderamente que hablamos de una palabra herencia y esta es una bendición espiritual. Es una de las que están marcadas entre las 6 bendiciones espirituales, la herencia, pero esta es la número 6. Entonces, diga usted, ¿cuál será la primera entonces? ¿Cuál será la primera bendición espiritual? Entonces, para ello, la Escritura nos tiene el consejo y nos lo quiere dar para que todos ustedes y su servidor y cada creyente esté contento porque verdaderamente tenemos completamente abierta una bendición espiritual gloriosa del cielo en el cual tenemos realmente que ser parte de herederos de esa bendición espiritual que de ya la gozamos. Amados hermanos, y debemos entonces centralizarnos. ¿Cuál sería la primera? Pero vamos a ir al versículo 3 de este capítulo. Se nota una expresión de júbilo, una expresión de alabanza debido a esto, de las bendiciones espirituales. Y vemos el versículo 3. Dice así de este capítulo 1. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Miremos en los lugares celestiales. Mirando bien, hermanos, que dice en los lugares celestiales, mire, en Cristo. Por eso allá llamamos coherederos con Cristo. Ahora vemos este versículo que hay una palabra de júbilo, de alabanza, y es la palabra bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántas veces usted ha dicho bendito sea Dios? Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pocas veces
entonamos, detonamos estas palabras, pero eso debe ser una expresión de júbilo, una expresión de alegría. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según mire lo que hace el Señor en nuestro hogar, que nos bendijo con toda bendición espiritual, toda bendición espiritual. Entonces, toda bendición espiritual no es cualquier cosa, son cosas específicas. Entonces, dentro de ellos, de esas cosas espirituales, y sabe que dónde están situadas y por qué a nosotros, dice la expresión, en los lugares celestiales. Es decir, allá está, donde seremos coherederos con Cristo de esas bendiciones espirituales que ya las tenemos, no más que solo es estar disfrutándola espiritualmente y luego allá en el cielo disfrutarlas tal como son. Desde ya, entonces nosotros estamos contentos por ser felices de las herencias, de las bendiciones celestiales en Cristo. Todo se centraliza en la persona de Cristo. Entonces, la primera de ella, note con cuidado, la primera de ella es una gran bendición espiritual, es nos escogió. Oh, qué precioso saber darse cuenta que una bendición espiritual para mí es haberme escogido el Señor. Es alto el privilegio, hermano Fernando, hermano Esaú, hermana Dulma, hermana Saraí, Cristian, todos los otros hermanos que están escuchando, realmente se dan cuenta que ser escogidos para los lugares celestiales es un privilegio jamás grande como él, ninguno. Solo los escogidos tenemos ese alto privilegio y es bendiciones espirituales. Las disfrutamos. Versículo 4. Miremos qué nos dice. Según nos escogió en él es en Cristo. Dice antes de la fundación del mundo. Y es allí donde empieza a denotar cada uno de nosotros. Según nos escogió antes de la fundación del mundo. Mirándolo bien, hermano, ser escogido yo, ser escogido usted, ¿por qué descuidar realmente tal privilegio espiritual que tengo y no puedo descuidarlo porque es tan especial que es Dios en Cristo que me separó entre lo ruin a ser parte de lo glorioso? Cosa que no la tienen las otras personas que no han sido realmente escogidas, sino que están separadas dentro de la elección. Realmente usted y yo debemos cuidar ese alto privilegio espiritual. ¿Por qué descuidarlo si eso somos? Nos escogió y es antes de la fundación del mundo. Todo podría haber sido formado, pero Dios ya sabía que yo iba a ser parte de los escogidos, que usted es parte de los que he escogido. ¿Y por qué entonces no cuidar semejante privilegio espiritual? Nos escogió antes de la fundación del mundo y mire qué privilegio en este caso nos lleva en alto privilegio para que, mire esta frase, fuésemos santos sin mancha delante de él. Si usted y yo nos damos cuenta que debemos limitarnos realmente de la contaminación, porque el Señor nos ha escogido para un propósito específico, para ser sin mancha, para ser santos sin mancha. Nosotros tenemos que evitar ese enlace de manchar el vestido espiritual. Cuidado, tenemos que cuidar ese vestido espiritual en el cual tiene que ver con habernos escogido y ser parte para el cuidado espiritual santo. Esto debe ser visible, sin mancha, aunque estamos en este mundo, pero en perfección lo seremos en la presencia del Señor. Pero ya somos escogidos.
Número dos, no solamente hemos sido bendecidos con esta bendición espiritual celestial en Cristo, también nos predestinó. Si elegido es una cosa y predestinado es algo diferente que va marcando a que yo ya tenía que ser esto por lo que es el plan de Dios. El versículo que sigue, el versículo 5. En amor, es decir, lo que hizo de tener el escogimiento, lo hizo en amor. Ahora, habiéndonos predestinados, no es un destino, no es lo mismo un destino con predestinado, es un acto anticipado a que ya lo disfrutamos. El destino es algo que pasará más adelante. Es lo que se dice la frase. Y en este caso ya no se trata de esto. Predestinar es anticipado ya para esto. ¿Entendemos, hermano? Anticipado antes para esto. Ya es un plan diseñado. Entonces, la predestinación es tan especial para nosotros y es una bendición espiritual. Dentro de ser predestinado, entonces ya no es que yo pienso que para esto fui llamado porque yo quise, porque yo pienso, es porque en el plan del beneplácito de Dios y su voluntad, Él ha conformado la predestinación para que yo sea bendecido con bendiciones espirituales y usted. Por tanto, alto privilegio que es el número dos. ¿Por qué entonces descuidarlo? No hay motivo. Totalmente me lleva más bien a ser más motivado, más seguro que estamos completamente superados en todo, ya que se trata de cosas celestiales. No las puede adquirir el ser humano en el pecado, pero nosotros cuando llegamos al Señor por su gracia, nos llamó, nos escogió, ahora nos ha predestinado para este plan celestial. Gloria sea al Señor. Número dos, número dos, hablamos, no solamente nos predestinó en el dos, sino que también en el número tres nos adoptó. Algo más allá, es una bendición espiritual. Siempre el versículo 5 dice aquí el versículo, para ser adoptados hijos. Mire qué bendición espiritual. Para ser adoptados hijos suyos. Alto privilegio lo tenemos nosotros. ¿Y por qué vamos a descuidar semejante privilegio espiritual? Si usted es hijo de Dios, entonces había razón que él dijera acerca de su hijo en cuanto a su sacrificio y lo que él ganaría con ese sacrificio. Generación incontable, generación sin número para la alabanza de su gloria, para ser partícipe. Entonces ahora no solamente predestinado, sino adoptados. Es decir, que a pesar de estar en las manos del diablo nuestras vidas por el pecado, de allí el aprecio entonces nos sacó, nos compró y de esta manera ha hecho como un hijo cuando no es legítimo, aún está como bastardo, pero es encontrado a la vida de un matrimonio en legalidad y se vuelve legítimo. Entonces, el adoptado tiene que ser con una persona que le dan el nombre, apellido de tal persona y esta persona, aunque sanguíneamente no lo sea, pero en documentales y nombre lo vuelve hijo. Y esto es ser adoptado. Nosotros no éramos hijos de Dios espirituales, éramos hijos de desobediencia. ¿Esto es verdad? ¿Es verdad esto? Sí, hijos de desobediencia. ¿Es verdad esto? ¿Hay prueba de esa verdad? Capítulo 2, versículo 2, dice así de Efesios. 2:2 de Efesios. En los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo,
conforme al príncipe de la potestad del aire y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces notamos que esto es lo que pasa en la vida incrédula. Somos servidores al diablo y luego el Señor, a través de su pura voluntad, nos saca de allí y adopta que Él sabe que el costo para la inscripción de legalizar nuestra vida en su presencia costó realmente un sacrificio. Y a través de esto, entonces está dado la oportunidad de adoptarnos para ser sus hijos. Qué alto privilegio. ¿Por qué descuidarlo? Si eso solo lo tenemos los hijos del Rey, los hijos de Dios. Magnífica bendición espiritual. Entonces, un adoptado tiene derecho a todo lo que el que lo ha legalizado realmente tiene. Le va a dar derechos y le va a dar de lo que tiene. Jesús lo mismo hace. Nos da de lo que tiene porque es eso lo que Él hace cuando adopta nuestras vidas, legitimándonos para ser hijos, hijos del Salvador, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Alto privilegio espiritual. Entonces el versículo 5 dejó claro adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto. Gracias a Dios por su afecto. Qué gran afecto para nosotros. Recuerde que cuando alguien le tiene afecto a usted, la estimulación se nota. Si hay afecto hacia usted, se nota. Y eso es muy agradable y precioso sentirlo en presencia de cualquier persona cuando habla en bien de aquella persona por el afecto que hay dentro de su vida en relación con la persona y se siente feliz. Yo me siento feliz por el afecto del Señor. Según el afecto de su voluntad, solo eso llena. Solo el afecto de su voluntad. Gracias a eso nos permite ser documentalmente, espiritualmente hablando, adoptados hijos de Dios. Enorme bendición espiritual. Una cuarta bendición espiritual sería, nos hizo aceptos. Es algo maravilloso, adoptados. Y ahora que vamos a ser parte de su hogar, necesitamos una aceptación, ¿no? Necesitamos una aceptación de cómo va a ser la convivencia. No, desde luego. Por eso va en este orden las bendiciones espirituales. El mismo versículo nos está diciendo ahora el versículo 6. Después del versículo 5 que vimos dos de ellas en eso, nos predestinó, nos hizo adoptados hijos en el versículo 5. Versículo 6 nos hizo aceptos. Después de ser adoptados, ¿cómo vamos a vernos dentro de lo que es la comunión, la relación con el Señor? Desde luego, se tiene que notar en la aceptación. El versículo 6 nos dice, siempre en paso del número 5 como resultado para alabanza de su gloria, de su gracia, por el cual nos hizo aceptos. Nota entonces ahora el versículo cierra, nos hizo aceptos. Cuando nosotros somos realmente personas aceptadas en la presencia de la persona que visitamos o la persona que vamos a estar en relación con él, nos sentimos satisfechos, nos sentimos felices. Pero cuando no hay aceptación, ni siquiera pase adelante, quizás no nos interesa, no le damos ni la atención a cómo poderle llegar y hablarle o dar una relación entre tal persona. Pero en este caso, el Señor ha sido especialista, ¿no? En una aceptación de Él en favor de nosotros, una bendición espiritual. Y siendo así, hermano, ¿por qué descuidar si cada bendición espiritual de esta es demasiado alterada, ¿no? Que el Señor me haga acepto en semejante actitud que no merece, ni merezco, ni merece nadie, pero hasta dónde llegó
en relación a su puro afecto de su voluntad. Acepto. Nos ha hecho en relación agradables en su presencia. Y verdaderamente Él nos tiene en ese regocijo para que tengamos convivencia desde antemano de las cosas espirituales celestiales y las disfrutemos. Gran bendición espiritual, el versículo 6. Entonces nos hizo aceptos en el amado. En Cristo se ve la aceptación, se ve el agrado de estar dichosos y felices al lado de quien nos ha adoptado para ser felices con Él. Es demasiada bendición espiritual. Entonces, hermanos, si el Señor nos ha hecho semejante bendición espiritual, tengo que estar muy agradecido, muy feliz de ser así en su presencia. Número 5. No voy leyendo en algunos versículos en la parte de todo el párrafo bíblico, pero en partes de la parte que va dirigido lo que estamos viendo. Entonces, ahora nos ha dado sabiduría. No solamente la aceptación será suficiente, nos ha dado inteligencia. Sabiduría e inteligencia son grandes bendiciones espirituales que las tenemos los creyentes. Acuérdese que esto es de darle el alto valor. Versículo 8. Que hizo sobreabundar para con nosotros. Es decir, les he dado abundancia para ustedes, toda sabiduría e inteligencia. La sabiduría es la que hace entender nuestra vida de cómo podernos separar del mal camino, porque el buen camino es la parte más sabia. Si vamos a la escritura, allá el Antiguo Testamento, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Al menos cuando hay principio de sabiduría, hay por lo menos 5 cosas las que hace la sabiduría para que nosotros no caigamos en el error. Acuerde que sabiduría es la que le lleva, el sabio ve el mal y se aparta. Eso es sabiduría. Esa es una persona que entiende que esto es lo mejor y que lo otro no lo es. E inteligencia se agranda más que esta persona cuando se separa del daño que podría ser un fracaso, se separó de una manera tan específica que no tuvo que separar la razón sabia, y cuando esta persona rodeó la zona del peligro y salió hacia adelante al otro lado sin haber sido dañado, entonces a esto se vuelve inteligencia. Porque muchas veces la persona puede entender que es sabia, pero no llega a ser inteligente cómo usar la sabiduría. Porque la sabiduría se hace una meditación de todas las cosas que están ocurriendo, todo lo que está a su contorno. Entonces el sabio ve el mal y se aparta y vuelve a la palabra inteligencia. Porque la inteligencia es celestial. La sabiduría es de Dios, no humana. Hay sabiduría humana, animal. Pero esta sabiduría es celestial, es bendición espiritual y celestial. E inteligencia porque precisamente da a entender claramente todo lo que son los peligros y que los puede precisamente ver con antelación y poder separarse de ellos fácilmente, porque la inteligencia que hay en el creyente es para evadir toda clase de daño que vaya en contra del espiritual. Interesante, hermano. ¿Por qué usted va a caer en razones equivocadas cuando hay sabiduría e inteligencia que duplica un conocimiento
fácil de poder separarse de cualquier daño que ofenda a Dios. Entonces, esta es la parte medular del cuidado especial del creyente para con Dios. Ese versículo 8 está diciendo, sos sabio, tienes inteligencia. Por tanto, debes caminar bajo esa bendición espiritual. Y la última es la que leíamos. Versículo 11, la número 6. En él, asimismo, tuvimos herencia. Es presente, hermano. Por él, ya presente, tenemos herencia. Ya estas bendiciones espirituales son para nosotros. Y solo llevan un solo propósito. El solo propósito es para hacer esto agradable delante de los ojos del Señor. Versículo 12. A fin de que seamos para alabanza de su gloria. Note, para alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. No hay otra razón más grande que me motive a vivir para el Señor feliz, sabiendo que me ha dado bendiciones espirituales que no las tiene el que no tiene a Cristo. Hermanos, ¿qué valor le está dando a las bendiciones espirituales? En resumen, primera bendición espiritual, nos escogió. Segunda bendición espiritual, nos predestinó. Tercera bendición espiritual, nos adoptó. Cuarta bendición espiritual, nos hizo aceptos. Quinta bendición espiritual, sabiduría e inteligencia. No somos gente sin cordura. 6. Teniendo herencias ya dispuestas en favor nuestro. ¿Por qué no estar motivado? ¿Por qué no ser los creyentes más motivados? ¿Por qué no cuidar más esto? Si esto es demasiado para nosotros. Bendiciones, hermanos.